Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Banachari. Yamunatira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gora Premanandi. Hare Hare. Muy bien. Vamos a leer del Srila Prabhupada Lilamrita, el segundo volumen, Plantando la Semilla. Nueva York, 1965-1966. El Señor Chaitanya dice que esa es la manera en que las entidades vivientes encadenadas a sus actividades fruitivas vagan por todo el universo. Si por sus actividades piadosas o por alguna casualidad entran en contacto con un maestro espiritual genuino, por la gracia de Krishna pueden recibir la semilla del servicio devocional. Esa semilla, una vez sembrada en el corazón y regada con los procesos de escuchar y cantar, se convierte en una planta grande, con frutos y flores, de los cuales puede disfrutar la entidad viviente incluso en el mundo material. De los significados Bhaktivedanta al Srimad Bhagavatam. Prólogo. Este lo escribió el doctor Thomas Hopkins, director del Departamento de Estudios Religiosos, Universidad Franklin y Marshall, Lancaster, Pensilvania. Él conoció a Prabhupada, entonces está hablando. Escribió el prólogo del libro. Gracias. La historia que usted está a punto de leer es como muchas historias reales, altamente improbable. Un anciano Swami hindú llega a la ciudad de Nueva York a mediados de la década de 1960 con una misión vagamente definida. Instruido por su maestro espiritual en la India para que llevara un mensaje espiritual a Occidente, llega a Nueva York sin ningún conocimiento previo de Estados Unidos, sin perspectivas de manutención, casi sin dinero y sin un plan claro de acción. Se mueve por la ciudad sin rumbo fijo. Vive un tiempo en el desván
de un artista en el Bowery y finalmente, con la ayuda de alguno de sus primeros seguidores, alquila una tienda en la zona conocida como East Village, el corazón del movimiento contracultural. Movimiento este que incluía el consumo de drogas de la década de 1960. Allí comienza a predicar un mensaje inverosímil para muchos: restricción sexual, abstención de drogas y pureza de mente y cuerpo. Todo ello en nombre de la devoción al dios hindú Krishna. Lo que sigue es una notable historia de fe, determinación y éxito, más allá de toda expectativa. En el presente volumen solo se ofrecen los comienzos de este relato, pero se nos cuenta con fascinantes detalles cómo se plantaron las primeras semillas del éxito en lo que parecía un terreno tan poco prometedor. Se trata de una narración muy humana, con un A.C. Bhaktivedanta Swami muy humano en el centro. Las religiones son una combinación de muchos factores, algunos de los cuales son en gran parte productos colectivos, por ejemplo, movimientos sociales, instituciones y sistemas de creencias y prácticas. A menudo la historia de las religiones se expresa a través de estos factores relativamente objetivos, de modo tal que la historia de las religiones se convierte en parte de la historia más general de varios tiempos y lugares. La historia de Bhaktivedanta Swami nos impone otra noción, que hay otros factores, más personales e imprecisos, que también le dan forma a la historia de la religión mundial. Los factores sociales y culturales marcan la diferencia, pero también lo hacen las personas piadosas, los santos, los líderes religiosos y sus seguidores, a menudo imperfectos pero fieles. El valor de este libro es la forma en que se reúnen aquí estas dos dimensiones, la historia social y los individuos, con la idea de describir la fundación de un importante movimiento religioso. El escenario temporal de la historia es importante. La década de 1960 fue un periodo singular en la historia de Estados Unidos, una época en la que se estaban produciendo cambios importantes en nuestra sociedad. El lugar también es importante, ya que la ciudad de Nueva York en general y el East Village en particular estuvieron a la vanguardia de estos cambios. El autor de esta biografía participó en buena medida de este momento y lugar como uno de los primeros discípulos de Bhaktivedanta Swami en Nueva York. A partir de sus propios recuerdos de grabaciones, de escritos de la época y de extensas entrevistas con otros participantes, ha reunido una serie de impactantes viñetas de la década de 1960 que tienen un valor histórico independiente. Sin embargo, el hilo conductor que une estas escenas y los individuos en un esfuerzo colectivo es la dominante figura de A.C. Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta Swami parece curiosamente fuera de lugar en este escenario. Nacido a finales del siglo XIX, había pasado toda su vida de Vaishnava en la India y durante muchos años había vivido como monje hindú, célibe. ¿Qué tenía que ver él con el centro de la cultura juvenil estadounidense, donde las dos consignas de esa época de rebelión contra la autoridad eran: haz lo tuyo y no confíes en nadie mayor de 30? Una buena respuesta se puede encontrar en este libro, dado que nunca es posible determinar el lugar exacto en el que se encuentra el poder espiritual. Este libro no dará una respuesta completa.
tampoco lo hará la enorme cantidad de pruebas en la que se basa. Es mérito de Bhaktivedanta el hecho de que considerara que nada tenía que quedar en secreto, y es mérito de Satsvarup haber presentado los sucesos de este crítico periodo de la manera más objetiva posible. Pocas veces antes habíamos tenido un relato tan íntimo y detallado de un maestro espiritual que dio a luz a un nuevo movimiento religioso, y probablemente nunca ha habido tanta cantidad de testimonios y datos contemporáneos que lo respalden. Aquellos de nosotros que somos historiadores de la religión, exploraremos esta rica veta durante los próximos años. Algunas de las personas que lean este libro simplemente disfrutarán de una historia absorbente. Otras, quizás más apropiadamente, responderán con fe o con un mayor compromiso hacia su propia búsqueda religiosa. Sea cual sea su respuesta, este primer volumen publicado de una gran biografía religiosa será un placer excepcional. El doctor Thomas Hopkins, ¿no? Director del Departamento de Estudios Religiosos. Increíble, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que hizo Srila Prabhupada es único en la historia de las religiones, ¿no? Jesucristo también colectó gente, salió a predicar y colectó gente que lo siguiera y que lo apoyara en su prédica, ¿verdad? Por 3 años viajaba, caminaba de un lugar a otro predicando, pero estaba predicando a la gente de su propia cultura, de su propia tradición, ¿no? Él citaba las escrituras del Antiguo Testamento, la Torah, ¿no? Que ellos aceptaban como una escritura sagrada, ¿no? Y eran gente que hablaba su mismo idioma, pues de su mismo país. Pero Srila Prabhupada vino de un país extranjero y estaba presentando libros sagrados que no eran conocidos para la gente, la gran mayoría, ¿no? Y no solamente eso, convenció a los jóvenes de la época a dejar las drogas, dejar el sexo ilícito, ¿no? Dejar de comer carne, etc., juego de azar. Los convenció a hacer eso para entregarse al servicio de Dios. Eso es un milagro. O sea, ¿me explico? Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, Jesucristo hizo muchos milagros, ¿qué milagro ha hecho usted? Y Prabhupada, mi milagro, aquí está, mis discípulos, ¿no? Ellos antes estaban adictos a todas esas cosas, comer carne, drogas, sexo. Dejaron todo por servir a Dios. ¿No le parece un milagro? Ah, pues la verdad sí. Pues, no está fácil dejar esas cosas, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia de Srila Prabhupada de otros líderes que no piden seguir ninguna regla a sus seguidores, ¿no? Haz lo que... La consigna de esa época era un movimiento de contracultura que empezó en Estados Unidos en los años 60, de rebelión contra la sociedad materialista, ¿no? Establecida, que se llama el movimiento hippie, donde los jóvenes buscaban alternativas espirituales fuera de su propia tradición, pues, o cultura, pues no estaban satisfechos con ella, veían que había mucha hipocresía, mucho materialismo, ¿no? Entonces, Prabhupada llegó en el momento justo. Krishna hizo los arreglos de que Prabhupada llegara en el momento apropiado, ¿no? O sea, él no encajaba ahí. Ellos, los jóvenes de esa época decían, no confíen en nadie mayor de 30 años. Para un anciano de 70 años, ¿no? ¿Entiendes? Pero el mensaje que trajo sí les tocó el corazón. Y el Maha Mantra que les enseñó a cantar les tocó el corazón. Y eso fue lo que hizo el cambio histórico, religioso. O sea, es un acontecimiento histórico, religioso en la época moderna, ¿no? Que un monje de la India viene y crea una revolución espiritual. O sea, no solo en Estados Unidos, en todo el planeta, porque él no tenía un plan definido de que, ¿no?
voy a entrenarlo de esta manera para que vayan a abrir templos. No, el que viniera lo aceptaba. O sea, era todo como muy espontáneo, ¿no? El que venga se puede unir. El que quiera aceptarlo, bienvenido sea, ¿no? Aunque no estuvieran cualificados, cometieran muchos errores, igual los aceptaba, ¿no? Y después de un poco tiempo de entrenamiento, un par de años, un año o dos, los mandaba a abrir templos a otro país, sin dinero. O sea, nadie tenía dinero en esa época, o sea, nadie era rico de los primeros discípulos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, imagínate, vete a abrir un templo, pero ¿cómo hago eso? Párate en un parque y canta Hare Krishna. Así vas a ver el movimiento. ¿Entiendes? Entonces, yo recuerdo, ¿no? De esa época, yo también estaba en esa onda, ¿no? Yo me dejaba el pelo largo, ¿no? Me gustaba la filosofía hippie, ¿no? De no seguir lo establecido, ¿no? Como una rebelión, ¿no? Contra la sociedad organizada, materialista, ¿no? De cuánto tienes, cuánto vales y todo eso, ¿no? Claro que era un camino errado porque se enfatizaba el experimento con drogas, ¿no? Pero el experimento con drogas no era para tanto como para gratificarse, sino era como para abrir la mente, buscar otra alternativa, algo diferente, ¿no? ¿Me explico? Una de esas drogas era el LSD, que era como un ácido lisérgico, ¿no? O sea, era algo como una novedad, ¿no? Que las personas que lo tomaban tenían una experiencia así como mística o algo así, ¿no? 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 Claro, no se lo recomiendo a nadie eso. Pero digo, yo lo probé pocas veces. Y una vez Prabhupada fue retado por unos jóvenes que vinieron al primer templo. Oh, usted dice que el LSD no es espiritual. ¿Cómo sabe usted? ¿Usted ha probado el LSD? Y él le dijo, yo no, pero mis discípulos sí, ellos le pueden decir. Y los discípulos dijeron, sí, el LSD sí te sube la mente y tal, pero después aterriza de golpe, ¿no? De caída. ¿No? En cambio, si cantas Hare Krishna, permaneces alto para siempre, no hay bajones, pues, ¿no? Y así fueron predicando los de primeros devotos, ¿no? ¿Comprenden? Fue una cosa increíble. O sea, te pone a ver la historia, es una cosa increíble lo que sucedió. O sea, raparse la cabeza, cambiarse de ropa, o sea, andar en la calle cantando. ¡Wow! ¿Esto qué es, no? ¿Comprende? Una vez los devotos salieron a Harinama a cantar y era Halloween en Estados Unidos. Y dos jóvenes así, estudiantes, por burlarse, ¿no? Se disfrazaron de Hare Krishna. Se pusieron una media en la cabeza y con un mechoncito afuera, así, ¿no? Una media de nylon así, con el mechoncito afuera. Y andaban con una pandereta, Hare Rama, Hare Krishna, ¿no? Y la gente decía, qué bien. Y de repente aparecieron los verdaderos Hare Krishna. Entonces, oye, nos van a regañar, nos van a decir algo. No, le sonrieron. Vengan, síganos. Sí, muy bien, vengan. Y lo siguieron hasta el templo. Y en el templo le dieron prasadam, un banquete y todo. Y todos se miraron. No nos vamos a hacer Hare Krishna, ¿verdad? No. Y se terminaron haciendo Hare Krishna los dos. Los dos se volvieron devotos. Así que fue como una explosión Hare Krishna por todo el planeta, o sea, y lo que más impactó fue que los primeros devotos en 1900, creo que fue 69, Prabhupada mandó 3 parejas de devotos casados a abrir un templo en Londres, ¿no? ¿No? Y ellos hicieron amistad con George Harrison de los Beatles. Bueno, hicieron amistad con todos los Beatles, eran los más famosos músicos de esa época, pues, ¿no? Y George Harrison se hizo devoto y empezó a cantar Hare Krishna. Les grabó un disco con el mantra Hare Krishna que se volvió tan popular
que las televisoras los llamaban a los devotos y les pagaban pasajes de avión para toda Europa ir a cantar Hare Krishna. Un estudio en la televisión salían los devotos, les pagaban, ¿no? Viáticos, todo. Y quedó en los primeros lugares de popularidad la canción Hare Krishna. Se hizo famosa la canción Hare Krishna, ¿no? Por todas partes. Fue una cosa inesperada, ¿no? Pues, ¿no? Y entonces muchos jóvenes, al enterarse que los Beatles, que George Harrison le gustaba Hare Krishna, empezaron a interesarse, a unirse al movimiento, ¿no? Fue una explosión por toda Europa, ¿no? Y después Prabhupada con todos los discípulos americanos, europeos, se fue a la India. Y los hindúes, cuando vieron los europeos americanos cantando Hare Krishna, pues eso dijeron, wow, nuestra cultura es famosa, ¿no? Ellos mismos no estaban interesados. Prabhupada, antes de ir a la India, Prabhupada, antes de salir de la India, trataba de predicar, no tenían mucho interés. Todos querían imitar el occidente. Los occidentales no, los occidentales les va bien, son prósperos, aquí en la India hay pobreza. Mejor no volvemos como ellos. Pero cuando Prabhupada llegó a la India con todos los discípulos y discípulas, todos occidentales, dijeron, wow, debe ser que encontraron algo interesante, ¿no? Prabhupada llamó a esos discípulos los elefantes blancos bailarines. Porque un elefante blanco es difícil de encontrar, es muy valioso, ¿no? Entonces, para los hindúes eran wow, o sea, como ver un elefante blanco y bailarín además. Lo agarró fuera de base, ¿no? Le sacudió el piso. Entonces, en la India también fue otra revolución, ¿no? Que hizo Prabhupada, o sea, realmente es una parte de la historia que quedó grabada, ¿no? O sea, todos esos acontecimientos, ¿verdad?, que sucedieron. Los que ven la película Hare Krishna van a ver, ¿no? Visualmente también. Además del libro que recoge tantas anécdotas y entrevistas de personas que lo vivieron, que estaban allí, ¿no? ¿Me explico? Entonces, muy bien. Srila Prabhupada ki jai. A ver. Vamos a leer ahora del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 9, texto 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Uvacha. Jnanam Paramaguhyam me. Yad Vijnana Samambitam. Sarahasyam Tad Angam Cha. Grihana Gaditam Maya. Shri Bhagavan Uvacha. Jnanam Paramaguhyam me. Yad Vijnana Samambitam. Sarahasyam Tadangam Cha. Grihana Gaditam Maya. Jnanam Paramaguhyam me. Yad Vijnana Samambitam. Sarahasyam Tad Angam Cha. Grihana Gaditam Maya. Sri Bhagavan Uvacha. Jnanam Paramaguhyam me.
Yad Vijnana Samambitam Sarahasyam Tadangam Cha Grihana Gaditam Maya. Shri Bhagavanu Vacha Jnanam Paramaguhyam Me Yad Vijnana Samambitam Sarahasyam Tadangam Cha Grihana Gaditam Maya. Shri Bhagavanu Vacha Jnanam Paramaguhyam Me Yad Vijnana Samambitam Sarahasyam Tadangam Cha Grihana Gaditam Maya. Shri Bhagavanu Vacha. La personalidad de Dios dijo: Jnana, conocimiento adquirido. Parama, extremadamente. Guhyam, confidencial. Me, de mí. Yat, que es. Vijnana, comprensión. Samambitam, coordinado. Sarahasyam, con servicio devocional. Tat, de eso. Angam, cha, en seres necesarios. Grihana, solo trata de emprender. Gaditam, explicados. Maya, por mí. Traducción. La personalidad de Dios dijo: el conocimiento acerca de mí, tal como se encuentra descrito en las Escrituras, es muy confidencial y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Yo estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlo cuidadosamente. Significado. El señor Brahma es el devoto del Señor más elevado del universo. Y por lo tanto, la personalidad de Dios respondió a sus 4 preguntas principales con 4 importantes declaraciones, conocidas como el Bhagavatam original, en 4 versos. He aquí las preguntas de Brahma. 1. ¿Cuáles son las formas del Señor, tanto en la materia como en la trascendencia? 2. ¿Cómo actúan las diferentes energías del Señor? 3. ¿Cómo manipula el Señor sus diferentes energías? 4. ¿Cómo ha de instruirse a Brahma para que lleve a cabo la tarea que se le ha confiado? El preludio a las respuestas está constituido por este verso en cuestión, en que el Señor le informa a Brahma que el conocimiento acerca de él, la suprema verdad absoluta, tal como se afirma en las Escrituras reveladas, es muy sutil y no puede entenderse a menos que uno se vuelva autorrealizado por la gracia del Señor. El Señor dice que Brahma puede tomar las respuestas tal como él las explica. Esto significa que el conocimiento trascendental acerca del absoluto Ser Supremo puede adquirirse si lo da a conocer el propio Señor. La verdad absoluta no puede ser entendida mediante la especulación mental de los más grandes pensadores mundanos. Los especuladores mentales pueden llegar hasta el nivel de la comprensión brahman impersonal, pero en realidad el conocimiento completo de la trascendencia se encuentra más allá del conocimiento del brahman impersonal. Por ello se denomina la sabiduría suprema y confidencial. De entre muchas almas liberadas, puede que alguien sea apto para conocer a la personalidad de Dios.
En el Bhagavad Gita, el propio Señor dice también que de entre muchos cientos de miles de personas, puede que una busque la perfección de la vida humana. Y de entre muchas almas liberadas, puede que una lo conozca tal como Él es. Por ende, el conocimiento acerca de la personalidad de Dios puede adquirirse solo mediante el servicio devocional. Rahasyam significa servicio devocional. El Señor Krishna instruyó a Arjuna en el Bhagavad Gita debido a que él observó que Arjuna era un devoto y un amigo. Uno no puede penetrar el misterio del Bhagavad Gita si no posee esas cualidades. De manera que uno no puede comprender a la personalidad de Dios a menos que uno se vuelva un devoto y ejecute el servicio devocional. Ese misterio consiste en el amor por Dios. En él se encuentra la principal cualidad necesaria para conocer el misterio de la personalidad de Dios. Y para alcanzar la etapa del trascendental amor por Dios, deben seguirse los principios regulativos del servicio devocional. Los principios regulativos se denominan Vidhi Bhakti, o el servicio devocional del Señor, y un neófito puede practicarlo a través de sus sentidos actuales. Esos principios regulativos se basan principalmente en oír y cantar de las glorias del Señor. Y esa audición y canto de la gloria del Señor solo pueden ser posibles en compañía de devotos. Por lo tanto, el Señor Chaitanya recomendó 5 principios fundamentales para alcanzar la perfección en el servicio devocional del Señor. El primero es el relacionamiento con devotos, o sea, oír de ellos. El segundo es el canto de la gloria del Señor. El tercero, oír el Srimad Bhagavatam del labio del devoto puro. El cuarto, residir en un lugar sagrado relacionado con el Señor. Y el quinto, adorar a la deidad del Señor con devoción. Esas reglas y regulaciones son parte del servicio devocional. Así pues, tal como lo pidió el Señor Brahma, la personalidad de Dios explicará todo lo relacionado con las 4 preguntas que hizo Brahma y también con otras que son partes integrales de las mismas preguntas. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, el señor Brahma es el devoto más elevado del universo, ¿no? Y por eso recibe ese cargo tan importante, de tanta responsabilidad, ¿no? Que es servir al Señor en la creación del universo, pues, ¿verdad? Entonces, él hizo 4 preguntas importantes, ¿no? Y este verso es el preludio de las respuestas. Las respuestas vienen a partir del verso siguiente, 4 versos, ¿no? Que se consideran el Srimad Bhagavatam condensado en 4 versos. La respuesta que da el mismo Señor Supremo, ¿no? Y aquí se menciona cuáles fueron las preguntas que Brahma hizo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son las formas del Señor tanto en la materia como en la trascendencia? Él quería saber, o sea, son preguntas muy importantes que Brahma estaba haciendo. ¿Cómo actúa la diferente energía del Señor? ¿Cómo manipula el Señor sus diferentes energías? ¿Y cómo me va a instruir a mí para que lleve a cabo esta tarea? ¡Achuta! ¡Qué chava! Que el Señor me ha confiado, ¿no? O sea, él esperaba que el Señor lo instruyera y lo apoderara para hacer el servicio que Krishna le estaba confiando, ¿no? Es asistirlo en la creación del universo, ¿no? Creador secundario, pues, ¿no? Entonces, para entender todos esos temas es necesario relacionarse con devotos, ¿no? El señor Chaitanya enfatizó esos 5 principios o actividades
importantes, las más importantes, pues. Primero es sadhu sangha, a relacionarse con devotos, ¿no? Porque en la relación con los devotos uno tiene la oportunidad de oír hablar de Krishna, en la compañía de ellos, pues, ¿no? Lo otro es Bhagavad Shravana, escuchar el Srimad Bhagavata, ¿no? Nama Kirtan es el cantar de los santos nombres, por supuesto, ¿no? Se puede hacer en Japa como en Kirtan, entonces, ¿no? Se escuchan las glorias del Señor. Y el quinto es Murtira Shraddhaya Seva, adorar la deidad con fe, de que la deidad no es diferente de Krishna. O sea, ¿no? Krishna es verdad, que no es una estatua, material, la deidad, ¿no? Esos 5 énfasis: relacionarse con devotos, cantar el santo nombre, escuchar diariamente el Srimad Bhagavatam, ¿no? Vivir cerca del templo, vivir en un templo como estamos aquí. El Señor Chaitanya enfatizó esos 5 puntos y si se apega a uno, aunque sea uno de esas actividades, ¿no? Entonces puede sentir la felicidad espiritual. Porque nuestro método de conciencia de Krishna es Param Drishtva Nivartate, cómo despertar un gusto superior, ¿no? No es artificial, que se le impone a la mente restricciones, como imposiciones, ¿no? De reprimirse y todo eso, no. Se trata de experimentar una satisfacción mayor en las actividades espirituales. Y al tener esa experiencia, uno le agarra el gusto y pierde el gusto por las actividades mundanas, ¿no? Entonces ese es el secreto, de agarrarle el gusto a la práctica espiritual, de experimentar, ¿no? Una felicidad, ¿no? Y eso nos ayuda a avanzar espiritualmente. Prabhupada dijo, venimos a presentarle a la gente un concepto de felicidad eterno que nunca se acaba. La felicidad material es temporal, viene y se va, pero la felicidad de que se experimenta la conciencia de Krishna es para siempre. ¿Ah? Y cuando uno está practicando conciencia de Krishna, todo le recuerda a Krishna. Por ejemplo, esta mañana cuando vi que la Madre Mohini sacó la bandeja del Mahaprasad y vi las guayabas, ¡chum!, me acordé de un pasatiempo de Krishna con guayabas. Eso sucedió en la India en la Edad Media, bueno, más o menos por esa época. Había un rey que se llama Maharaj Jai Singh y los devotos de Brindavan llevaron sus deidades a la ciudad de Jaipur, donde él vivía como rey, por protegerlas de los ataques de los musulmanes, ¿no? Que habían invadido la India y unos eran malos, otros eran buenos y otros eran malos. Entonces la llevaron a esa ciudad y la deidad de Rupa Goswami, Radha Govindaji, fueron ahí. El rey le puso un templo muy bonito, muy grande, en su propio palacio, un lugar muy bonito. Entonces tenían un jardinero que él traía todos los días verduras y fruta para el servicio a la deidad, que cultivaba él mismo en el jardín que el rey le dio como servicio. Y tenían un árbol de guayaba. Entonces el devoto todos los días iba, regaba el árbol de guayaba, hasta le limpiaba las hojitas, ¿no? Estaba muy pendiente, ¿no? Y ya estaba la guayaba a punto de madurar. Digo, en pocos días se la voy a llevar para que se la ofrezcan a Govinda, ¿no? ¿No? Entonces, cuando las vio ya maduras, digo, mañana mismo se las llevo, ¿no? Casi no podía dormir de la emoción. Mañana se las voy a llevar para que se la ofrezcan, ¿no? Y entonces, a la mañana siguiente, el pujari fue a abrir el templo, porque ponen candado por protección a la deidad de noche, ¿no? Y cuando abrió el candado,
se quedó asombrado porque vio pedazos de guayaba en la boca de Krishna y en la boca de Radharani también tenía pedazos de guayaba. Y el dhoti de Krishna tenía una ramita del árbol de guayaba pegada al dhoti. Y dijo, wow, el Pujari no entendía nada. Pero nadie forzó la puerta, nadie, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta, ¿no? Que el Señor estaba tan ansioso de probar las guayabas que él mismo salió a robárselas. Y cuando el rey se enteró de eso, se llenó de felicidad, de éxtasis, ¿no? Entonces le dio más tierra al devoto jardinero para que cultive más flores y verduras para las deidades, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Como el deseo, el entusiasmo de querer servir a Krishna. Krishna corresponde, reciproca esos sentimientos. Es algo muy, muy real y verdadero. Krishna corresponde al sentimiento de sus devotos, ¿no? Al deseo de servirlo. Él no es una roca que no siente, pues, ¿no? Él es una persona. Y si alguien le quiere ofrecer algo con amor, él le complace eso, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entenderlo en el servicio devocional. O sea, aquí tenemos un árbol de guayaba y se le ofrece a menudo a Radha Govinda, también tiene el mismo nombre, las deidades aquí, sus guayabitas todos los días. Así que somos muy afortunados, ¿no? La verdad que sí. Bueno, devotos, gracias por venir a escuchar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya, Srila Prabhupada ki jai, Gora Premanandi Hari Hari Bol.